Hola, hoy vamos a seguir con la política del saber, que es el último tema de la política del discurso psicológico contemporáneo. Acuérdense que habíamos hablado de la política del aprendizaje, de la política del conocimiento, que surgen como intentos de controlar la conducta a partir de controlar la acción, de poder moldear la conducta y moldear la acción. La política del conocimiento, que aparece a partir de esta posibilidad de intervenir en la construcción de representaciones y de controlar las representaciones, poder dominar y generar, promover otro tipo de representaciones. Pero también surge en el siglo XIX esta necesidad, a partir de la pretensión de construir cuerpos dóciles y obedientes, como dice Foucault, de meterse en la intimidad de los ciudadanos para poder controlar aquellas manifestaciones que resultaban anormales, entre comillas, aquellas representaciones que no respetaban esta línea del siglo XIX dominante, y poder controlar lo que serían las manifestaciones de la subjetividad. Por ejemplo, el psicoanálisis surge a partir de lo que la psiquiatría denominó la histeria, a partir de mujeres que en determinado momento estaban con una parálisis de un brazo o a otra parte del cuerpo, lo que se llama una conversión, o también lo que es la obsesión, digamos, de esta cuestión de la idea obsesiva o la fobia, distintas manifestaciones que de alguna manera atentaban contra el sistema productivo, este cuerpo dócil y obediente que se necesitaba para el siglo. Entonces, había una necesidad también de poder controlar esas manifestaciones, y para eso fue necesario meterse en la intimidad de los ciudadanos. Un método usado en ese momento para meterse en la intimidad de los ciudadanos fue la hipnosis, poder acceder a lo que se llamó en Breuer la segunda conciencia, o sea, representaciones que no eran conscientes, pero que influían en comportamientos conscientes. Acuérdense el ejemplo que damos siempre de esta persona que se hipnotiza y se le dice: a los 5 minutos usted se va a levantar y va a abrir la ventana. La persona abría la ventana, y cuando le preguntaban por qué abría esa ventana, decía: porque tenía calor. Daba una respuesta distinta. Lo que en el siglo aparece esta idea de una representación, pero una representación inconsciente que produce manifestaciones en la conciencia de las cuales el sujeto nada sabe. Entonces, la hipnosis fue un intento, si yo puedo controlar con un mandato lo que alguien va a hacer, cómo alguien se va a manifestar, también la hipnosis es un intento de controlar las manifestaciones. Con este panorama, en este contexto, surge Freud, que trata de dar cuenta de los síntomas histéricos, y a partir de su trabajo se da cuenta y encuentra allí que esta segunda conciencia, como antecedentes, en realidad es lo que él llamó el inconsciente. Y lo que produce esta segunda conciencia, el inconsciente, es la represión. La represión es esa barrera por lo cual un sujeto por sí mismo no puede hacer consciente esto que está inconsciente. Entonces hay una escisión en el sujeto entre el yo y el inconsciente. Digamos, dice Freud ahí, el yo ya no es dueño de su propia casa. Lo que se desprende de esto es que toda razón consciente, todo lo que es las manifestaciones basadas en las representaciones de la conciencia, del cogito cartesiano que guiaba toda la época moderna y contemporánea, todo el razonamiento, es algo secundario. Pensemos también esto que aparece en cada sujeto como un cuerpo extraño. Es algo que está en el texto del discurso psicológico contemporáneo. ¿Por qué un cuerpo extraño?
De repente hay una persona, se le paraliza un brazo, no lo puede mover, no hay razones médicas que indiquen por qué pasa esto. O alguien tiene un pensamiento que nunca tuvo y dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué me está pasando? O una fobia, ¿por qué le tengo miedo a un objeto, qué sé yo, a salir a la calle si nunca lo tuve? Algo donde el sujeto sabe que le pertenece, que hay algo propio, pero al mismo tiempo lo vive como algo extraño, como un cuerpo extraño. Así se presenta la conciencia. Es lo que Freud después va a denominar un síntoma. El síntoma siempre hace ruido, molesta a la persona que lo habla, que lo trata, que lo lleva. Freud después abandona la hipnosis. Empieza con hipnosis, pero después la abandona, no le parece un método eficaz, porque dice que esto se repetía, los síntomas se volvían a repetir. Entonces, hay una primera ruptura que tiene que ver con que el centro de la vida psíquica es inconsciente, y hay otra ruptura también que implica que el poder aparece en el hablante, no en el que escucha. El que escucha, el hablante le da cierto poder al que escucha, al analista, en términos freudianos, le da cierto poder, le da cierto saber. Pero el analista no ejerce ese saber, no ejerce ese poder. Trata de que el hablante se haga cargo de esta verdad inconsciente. Esto es lo que aparece en la interpretación de los sueños. Ese texto de Freud donde ustedes van a ir leyendo, yo le había dicho otra vez el capítulo 1 y fundamentalmente el capítulo 2, donde habla de esto, donde Freud trata de investigar el sentido oculto del sueño. Hay un sentido manifiesto o un sinsentido, un cuerpo extraño. Alguien sueña y ¿por qué soñé esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y en la asociación libre aparece el sentido oculto del sueño. Freud compara el sueño con el síntoma, o sea, este sinsentido, este cuerpo extraño, que es un síntoma, también tiene un sentido oculto, que también se va develando en su verdad a partir de la asociación libre. A partir de esto aparece la verdad del inconsciente, a partir de la asociación libre. Así los lapsos, así el olvido, así los actos fallidos, así todas las formaciones del inconsciente. Alguien está hablando, se equivoca un nombre, o digo, no, yo nací en, no me acuerdo, se me fue la palabra, ¿cómo? En Rosario. Entonces, eso también aparece como un cuerpo extraño. La persona que habla, que tiene este olvido, que también es un lapsus, no sabe por qué se olvidó. Pero solamente en la práctica analítica, en la asociación libre, a partir de la asociación, se puede hacer cargo del sentido oculto del sueño, del sentido oculto del síntoma. El sentido oculto es un sentido inconsciente. Inconsciente porque está reprimido. El término represión en Freud, el término inconsciente en Freud, no es el mismo término como aparece en la política del aprendizaje y en la política del conocimiento. Ellos también hablan de represión, de inconsciente, pero lo dicen en su contexto de otra manera, tiene otro sentido. En Freud, inconsciente es reprimido, sexual, deseante, infantil. Entonces, la interpretación del sueño, un texto que está, porque ahí habla un método Freud, que es el método analítico, inaugura el método analítico, es de la asociación libre, donde aparece la verdad, el sentido oculto, que se aplica a todos los cuerpos extraños, al sueño, al olvido, al acto fallido, a los lapsus, a cualquier manifestación del inconsciente. Ahí va a aparecer como contenido manifiesto, como contenido latente. Todas estas manifestaciones del inconsciente se ponen en acto. Estoy hablando, yo nací en un olvido, es un acto. ¿Qué es un acto?
cualquier síntoma, un sueño es un acto. ¿Por qué? Porque dice algo. A partir de ese sueño hay un antes y un después. Un acto siempre es un acto fundador, es una fundación, indica un corte. Por ejemplo, a partir de la aparición del COVID-19, de ese acontecimiento en el mundo, a nivel mundial, vieron que se está hablando de la nueva normalidad. Ya eso ya marca un antes y un después. Por más que esto pase, se encuentre la vacuna, esto se disipe, ya no va a ser lo mismo. Esto marcó un antes y un después, o sea, funciona como un acto. El acto se reunifica a posteriori. Posteriormente cambia el sentido de las cosas. En algunos casos. Por ejemplo, hay una ciudad, un territorio, cuando vinieron, se ha colonizado y fundado ciudad y territorio, en un momento alguien dice, bueno, este territorio, este conjunto de casas se llama Rosario. Antes tal vez no tenía nombre, o le llamaban la aldea, pero es una fundación. ¿Desde cuándo existe Rosario como Rosario? Desde que se nombra. Eso es un acto. Algo se pone de manifiesto y marca un antes y un después. Vulgarmente se puede decir alguien ha suscrito, pero el acto es diferente. Un acto no es una acción, no es una conducta, no es una representación consciente. En el momento que tengo este lapsus, ¿dónde nací? Yo no me acuerdo. Ay, sigue hablando yo, sí, Rosario. Pero ese momento es el acto. Después sigo hablando porque me olvidé por esto, empiezo a asociar, ¿no? O el sueño es un acto, aparece el sueño, me acuerdo del sueño que tiene que ver conmigo, cómo soñé esto. Es un acto. Después empezamos a asociar, después se construye un saber. El acto hace hablar, el acto hace asociar también. Está ahí. Y se construye un saber y el sujeto en las asociaciones, gracias a la escucha del analista, va encontrando ese saber inconsciente. Obviamente, no tan obviamente, en realidad es un saber inconsciente y nunca se llega a un saber último. Nunca se llega a un saber total, a un saber absoluto, porque después la persona vuelve a soñar, vuelve a tener lapsus, vuelve a tener actos fallidos. Entonces, en la política de aprendizaje, el núcleo epistémico es la acción. En la política del conocimiento, la reflexión, la representación. Y en la política del saber, el núcleo epistémico es el acto. El acto, ya sea el lapso, el síntoma, el sueño, el olvido, ya no se puede volver atrás, ya dice algo. No sabemos qué dice, pero dice algo. Dice algo que dice, ese sentido oculto solo puede develarse en un análisis. Fuera de un análisis son todas conjeturas. Fuera del análisis, la interpretación de un acto entra dentro de lo que es la lucha ideológica. Recuerdo una vez, este ejemplo está en los textos, lo hemos dicho siempre en varios libros. Cuando ven, por ejemplo, pasan videos de los lapsus que han tenido algunos funcionarios. Recuerdo uno en la época de la democracia de Alfonsín, un psiquiatra radical, un diputado en la Cámara de Diputados quiere decir: esta ley responde a los intereses intereses profesionales. ¿Cuál fue el equívoco ahí? En vez de decir profesionales, dijo presidenciales. Los medios de comunicación opositores o críticos del gobierno decían, bueno, en realidad en esa equivocación dijo la verdad, dijo que esto era no por una cuestión profesional, sino por un interés político presidencial. Pero
Eso no es la verdad del inconsciente de la que habla el psicoanálisis. La verdad del inconsciente de la que habla el psicoanálisis solo se pone en acto en la práctica analítica. ¿Por qué? Porque en este lapso que tuvo este diputado, uno puede decir, sí, los opositores, no, esta ley es para responder al interés del presidente. Le dice, no, se puede discutir. Tiene que ver con intereses profesionales, solamente fue un equívoco. O sea, los lapsus, cualquier deformación del inconsciente fuera del acto analítico tiene no lleva a la verdad del inconsciente, lleva, y hay que plantearlo en términos de lucha ideológica. Entonces, creo que queda un poco más claro, ejemplificado lo que es un acto. También el surgimiento del psicoanálisis fue un acto, como lo fue lo del conductismo, como lo fue del cognitivismo. El surgimiento del psicoanálisis fue un acto, marcó un antes y un después. Hoy todo el mundo habla de inconsciente, todo el mundo habla de represión. Entonces marca un antes de Freud y un después de Freud. El discurso ya no es lo mismo antes y después de Freud. Por más que se niegue o por más que se reniegue de Freud, también hay muchos que hablan en nombre de Freud, diciendo algo contrario a lo que dice Freud. El psicoanálisis también fue un acto fundador. El psicoanálisis, el descubrimiento freudiano, marcó un antes y después, no solo en el campo psi, sino también en las ciencias sociales. Hagan un ejemplo en los medios de comunicación, cuántas veces se nombra psicoanálisis, en las películas, en las series, cuántas veces aparece un diván. Está establecido, ya está en la cultura. Ya está establecido en la cultura. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan el acto. Y la puesta en acto, dice Lacan, de la realidad del inconsciente. La realidad del inconsciente no es la realidad, no es lo objetivo, por eso decimos nosotros también que la objetividad no existe, la lectura de lo real. No es el medio ambiente, no es la naturaleza, no es la representación de la cosa tal cual es. Es una representación de orden inconsciente. Cuando lean el caso de Ana O, que es una muchacha de la época victoriana en Viena, atendida por Breuer en los años 80, 81, 82. Breuer fue un maestro de Freud que le contó lo que había pasado con Ana O, una jovencita de una familia conocida que tenía un montón de síntomas que hoy denominaríamos histéricos, parálisis del brazo, tenía alucinaciones, no quería comer en un tiempo, después ya lo vamos a trabajar mejor, y que ejerce habla solo con Breuer, empieza a establecer una relación íntima con Breuer, a confiar en él, lo que se llama la transferencia, lo que llama Freud la transferencia. ¿Y cómo termina el tratamiento? Una noche lo llaman a Breuer desesperado a la casa, después de ya un año y medio de tratamiento, va a la casa y ella está haciendo movimientos como si fueran de parto, diciendo ahí viene el bebé del doctor Breuer. Y Breuer jamás había tenido un contacto físico con Ana. Entonces, ¿qué representación es esa? Ese es un acto que es una forma de una puesta en acto, una puesta en escena. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué representa? ¿Qué está representando? No es una representación de algo real. Es una representación que habría que hacerla hablar. O sea, Breuer después de ahí se retiró del caso, dijo, acá no pasó nada, vos estás jurado, esto es una fantasía tuya. Sí, es una fantasía, pero esa fantasía responde en la manifestación. Es un cuerpo extraño que aparece el tratamiento. Es una manifestación de una verdad del inconsciente, que no sabemos cuál es. Una verdad, digo, un deseo del inconsciente, que no sabemos
exactamente cuál es. Y no se puede saber porque no hay más testimonio del trabajo de Anao terapéutico. Podemos suponer, Anao estaba enamorada de Breuer, qué sé yo, quería ser de Breuer. Se pueden decir miles de cosas, millones de cosas, que puede tener valor como una práctica teórica, como ejemplificación. Pero eso también fue un acto. Ahí terminó el tratamiento, o sea, produce algo, produce efectos un acto. No sabemos qué saber inconsciente se puso en juego ahí. Sí, que hizo hablar y sigue hablando, haciendo hablar hasta la actualidad. Es un antecedente, está en la prehistoria del psicoanálisis, un antecedente que Freud después toma. Sí se diferencia de Breuer porque indica que estas ideas inconscientes tienen un contenido sexual y porque inaugura el término transferencia, que es la relación amorosa que se establece entre el paciente y el profesional. Esa relación íntima es la transferencia que es propio del psicoanálisis, algo que el psicoanálisis descubre y pone a trabajar. Entonces, lo que escucha Freud, lo que intenta escuchar es hacer, poner a trabajar esa verdad de orden inconsciente que es el deseo, que surge a partir de encontrar el sentido oculto, el saber oculto que hay. Un saber que nunca es final, siempre es parcial, siempre va a quedar algo por decir. Y fundamentalmente recuerden bien esto. Primero, la verdad está en el inconsciente. Solamente el hablante puede llegar a esa verdad. La verdad no la tiene el analista. Se devuelve el poder a la palabra, a la indagación inconsciente, a la indagación del inconsciente. El analista no produce un dominio. Y también una diferencia importante, que esta verdad, que este trabajo, solo se puede hacer en el ámbito analítico. Por eso diferenciamos lo que es la práctica analítica de la política del saber. Una cuestión es hablar de psicoanálisis, como estoy haciendo ahora, pero esto no es una sesión analítica. No hay un sentido oculto. Solo un video que tiene que ver, es hablar de psicoanálisis, de política del saber en el marco de la política del discurso. No es una sesión analítica. Muchas gracias.